Yo no sé qué estaba haciendo ahí, terminé ese semestre y me di de baja porque consideré que no era lo mío, además de que me estaba muy mal. Y pues ahí es donde empecé a dejar de estudiar por un año. Quien investiga es la Fiscalía o bien el Ministerio Público. Pero es que sobre eso a veces las víctimas o los imputados no saben, o sea, ellos como partes no técnicas piensan que el juez, como en el sistema anterior, teníamos el expediente, nos ponemos a leerlo y sabemos lo que hay. Muchas veces yo en las audiencias cuando resuelvo de alguna manera siempre le explico a la víctima o al imputado por qué estoy llegando a esa determinación. ¿Por qué? Porque probablemente la fiscalía no me dio tal o tal circunstancia o no investigó o el defensor no hizo tal cosa. Y a veces ellos dicen, y creo que a ustedes les ha pasado porque es algo a veces bien común, aunque pareciera que es algo que tendría que darse de manera esporádica, pero me parece que es una constante, que la víctima dice, es que eso yo sí lo dije en mi entrevista, o eso sí obra en la carpeta de investigación, o el imputado, es que yo oferté tal cosa. Pues sí, pero si las partes técnicas no me lo dan en audiencia, yo no sé, y eso es lo que les digo, ustedes... Su defensor, su asesor jurídico conocen la carpeta. ¿Qué piensan eso, no? Que nosotros tenemos la carpeta en nuestras manos, que incluso conocemos del asunto antes de entrar a la sala. Y sería también interesante comentarles al público en general que en realidad nosotros entramos a una audiencia, luego a otra, luego a otra, luego a otra. A veces tenemos 9, 10 audiencias en un día. Y termina el día y ya no recordamos qué sucedió en la primera audiencia. A mí me ha pasado que a veces los imputados piensan que yo conozco los registros y me dicen, bueno, es que quiero que tomen en cuenta lo que yo ya dije en el Ministerio Público. Y yo le digo, señor, si usted quiere que yo sepa algo de usted, tiene que declarar en este momento porque yo desconozco qué usted dijo ante el Ministerio Público. Sí, pasa mucho en los imputados, ¿no? Que dicen, no, cuando les preguntas si quieren contestar el cargo. No, nada más, ratifico lo que ya dije en el Ministerio Público. Ok, pero yo no sé qué dijo en el Ministerio Público. Entonces, como dices, si quiere decir algo, ese momento, si no, pues asesórese, o sea, porque ese es un problema, ¿no? Sí, ¿y para qué otra situación tendríamos que acudir ante el juez? Bueno, en mi caso también ya se los he contado mucho, el juez penal no divorcia, no reparte propiedades, no disminuye pensiones, ni custodia de menores, ni nada. O sea, la verdad, por mucho que yo diga, pues sí, o sea, lo mejor para ustedes es estar divorciados, o sea, eso yo lo puedo deducir, pero yo no lo podría decir, porque, pues si no, como dices, además de que no va a valer, prácticamente nos vamos a meter en un problema. Por eso es importante que se conozca, y es la intención de este capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Somos jueces de control, materia penal. No podemos hacer más allá de lo que la propia ley nos marca a nosotros, ¿no? Sí, en principio, el común de las personas necesita de un tercero, ¿no? Que resuelva sus conflictos. Porque la Constitución dice, no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, siempre necesitamos a un tercero, y es parte del contrato social, ¿no? Que le llaman. Esto es, los ciudadanos nos adherimos a ese contrato para poder vivir en paz en comunidad, pero esa comunidad ha establecido que se necesita la figura de un juez o una jueza, que ese juez o esa jueza debe de ser licenciado en Derecho, que debe de tener capacitación, que tiene que estar actualizado, que tiene, antes, ¿no? Ahora con la reforma tal vez ya esto cambió, pero antes lo que se necesitaba era pasar una serie de exámenes, participar, concursar y finalmente quedas como juez, ¿no? Pero además se ratificaban los jueces, es decir, te calificaban durante 6 años tu trabajo, y si hacías bien ese trabajo, tal vez podrías... Y volvías a pasar exámenes, porque no nada más desde, sí, tuve palomita todos estos días, bien, no. Entonces son requisitos, varios requisitos legales que una persona tiene que cubrir para llegar a ser juez, ¿no? Con eso quiero decir que no cualquier persona puede ser juez, sino solo aquellas que cumplan con todo esto, pero además
además de que los requisitos no los establece el juez o los establece el tribunal, los establece el legislador, ¿no? Es las leyes. Y las personas comunes, en la sociedad, es representada por esos legisladores que hacen la ley. Es decir, entonces esto es como un círculo, un sistema, donde las propias personas están de acuerdo en que nosotros impartamos la justicia, ¿no? Que resolvamos sus problemáticas. Bueno, y ahora también, perdón amiga, como parte de otro punto, a ver, ¿cómo es que llegamos a ser jueces, ¿no? a ser jueces, ¿no? O sea, tuve la fortuna de quedar justamente en el mismo concurso donde estuvimos, donde fuimos aceptados los tres con dos más de nuestros amigos que participaron en el capítulo. Perdón que te interrumpa. En la Ciudad de México, ¿cuántos jueces de control somos? ¿Más o menos? Según yo, como entre 100, 110. 100, 110. Ajá. Entonces, nosotros, pero de ahí, pues también son los de juicio. Sí, o sea, entre control y juicio. ¿Qué serán unos 140 jueces? No sé. Yo creo que menos. Por esos 5 puntos son 3, 2 y 1, ¿no? Ah, perdón. 130. Yo creo que... Pongamos 130 jueces y nosotros pues somos un grupo de 6, 7 jueces que precisamente formamos parte de este proyecto y que muchos de nosotros salimos precisamente de esa convocatoria, ¿no? de ese proceso de selección para ser jueces, y de ahí empezamos a tener más acercamiento, una amistad, y es precisamente un fruto de esa amistad este proyecto. Bueno, porque además, o sea, ese proceso que vivimos nos llevó varios meses y entonces, pues empezamos a convivir. El estrés lo vivimos juntos, o sea, primero eso también la es importante. capacitación, No, cursos. desde el que tenías examen un día, a las 2 semanas otro, a las otras 2 semanas otro. Entonces, pues de repente yo me encontraba contigo en los pasillos de las salas y demás, y entonces pues era de, ay, ¿y qué has estudiado? ¿Y de qué más? Y, o sea, todo eso pues empezó a forjar la amistad. Sí, Bueno, sería importante platicarles como que qué tipo de exámenes fueron los que nos sometimos, ¿no? Porque pues, muchos no han de conocer, y ahora a partir de la reforma, bueno, pues esto ya no, supongo que ya no se va a dar, evidentemente, por cómo fue aprobada, pero antes me acuerdo, ¿no? O sea, nos sometían al examen de conocimientos, ¿no? Y un examen de conocimientos, pues bastante... Como 600 preguntas. Sí, ¿no? O sea, bastante amplio, bastante tiempo, y era así de opción múltiple, y a contestar y a leer, porque te daban algunos artículos, y pues ya. Tesis para analizar. ¿Y cómo se califican esos exámenes? Mediante un sistema, ¿no? Una máquina. Ahí pasa la boleta y si seguiste con los aciertos, ya pasaste a la siguiente ronda, si no, ahí te quedaste, ¿no? Sí, y la siguiente ronda fue un examen de actitud, ¿no? Y también lo mismo, a llenar bolitas y todo, porque esa hoja es la que se metía en la maquinita, y también era otras tantas preguntas a contestar con tiempo, a contrarreloj, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no tuvieras tiempo, yo creo que de razonar o de pensar de manera adecuada tu pregunta, sino de contestarla pues así, de manera instintiva. Es parte del procedimiento, ¿no? Y después de eso ya no te daban los resultados, y si pasabas, porque aparte eso formaba parte de la primera etapa, de la primera etapa, esos dos exámenes, digamos, pasábamos a la segunda, que era un examen que le llamaban práctico. Que era donde te daban literal una sentencia. Un expediente. Un expediente. Leías el expediente, es lo que nosotros regularmente hacíamos como secretarios proyectistas, de primera instancia, de segunda instancia, te dan tu expediente, lo analizas, lo revisas, lo estudias y haces un proyecto de resolución. Sí, ¿no? Con una computadora ahí, donde tú estás con un hoja en blanco, tu expediente, y a contestar. Creo que nos daban 6, 8 horas, no le recuerdo, pero eran también pero bastante. una computadora no es que te dieran un formato, no, una hoja de Word, y empiezas a escribir, ¿no? Y empiezas en principio, nosotros conocemos cómo se integra una resolución, ¿no? Considerandos, vistos, resolutivos, todo eso, y empiezas a estructurar y a empezar a razonar, ¿no? Primero a valorar las pruebas y decir por qué le dabas valor probatorio o no, y finalmente concluyes, ¿no? Absolviendo o condenando. Y era un caso que evidentemente no conocíamos, o sea, lo conocimos en el momento del examen. En cuestión de horas nada más, ¿no? En cuestión de horas. Sí, en cuestión de horas tendrías que leerlo, analizarlo y hacer tu sentencia de cero. Sí, y ya con base en tu resolución te calificaban. Te calificaban especialistas en la materia, como lo son magistrados o jueces, y ya si pasabas a la tercera ronda, ¿no? El oral. ¿Y cuál sería la tercera ronda? Híjole, yo creo que es más complicado, cuando menos para mí, porque parte de lo que yo he tenido que vencer
desde que decidí ser juez, pasar ese examen y estar en una sala de audiencia es como ese, ¿cómo le dicen? Pánico escénico, ¿no? Híjole, me daba terror ese examen y pues sí, era un examen oral en un auditorio, todo el mundo podía ir y teníamos pues un sínodo, no sé, 4 o 5 personas, eran los especialistas que te iban a preguntar de lo que fuera. Me acuerdo que nos dieron unos sobres y entonces elegías uno y las preguntas que venían en ese sobre... Eran como 4 sobres, ¿no? Sí, o sea... Y cada sobre era diferente, porque Ajá, a ti te tocó de uno, a ti otro... Era por delito, o sea, ¿no? Era por delito. Pues sí, entonces... Y sobre Pero eso... no sabíamos qué delito traía. No, un sobre así cerrado, tú lo agarrabas, lo abrías y veías que te iban a preguntar, Ajá, ¿no? O sí. sobre qué tenías que desarrollar el tema, ¿no? Y te podían preguntar lo que fuera. Sí, porque además no solo era eso, como dices, o sea, te podían preguntar de alguna otra circunstancia fuera. completamente Entonces distinta. el examen oral era, tomabas tu sobre, sacabas el papelito donde venía el delito y el tema de desarrollar y, te hacían preguntas de eso. De todo. Te hacían preguntas puntuales y tú respondías o no respondías, depende de pues, la capacidad que tuvieras, ¿no? Y ya ellos también te evalúan. A mí más o menos me sucedió lo mismo que a ti y seguro estoy que me sigue sucediendo el pánico escénico. Sí, yo creo que a todos. Sí, Pero sí, cuando yo recuerdo mucho que cuando estaba yo ahí ya llevando a cabo un examen oral, yo me decía a mí mismo, ¿no? Ya estás ahí, ya no tienes nada que perder, entonces haz lo mejor que puedas y si avanzas bien y si no, pues hiciste ya un buen esfuerzo, ¿no? Pero además no era el último examen, nos Ah. faltaba el otro, ¿no? Un examen psicométrico, de, si no me recuerdo, creo que 2 días el 2 psicométrico, días. 2 días, ¿no? sí. O sea, y donde también, o sea, era justamente lo mismo, o sea, responder rápido, contrarreloj, y esperar el resultado, porque aun cuando pensáramos, ya pasamos los Sí, otros, ¿no? había que pensábamos compañeros. eso, por lo menos yo pensaba de pasar los primeros 3, ya el psicométrico era de trámite, pero no, ya después me enteré que compañeros no lograban pasar ese examen, ¿no? Y entonces sí ha de ser un tanto complicado porque tú piensas que ya estás del otro lado cuando todavía te faltó ese, ¿no? Sí, bastante complejo, pero Sí. pues eso fue lo que... Sí, entonces pasamos. eso se necesita se necesitaba anteriormente para ser juez. Pero cuéntanos, Ari, ¿cómo es que llegaste? Al inicio no tenía yo pensado, el poder justamente ser una juzgadora. Sí me gustaba parte de la abogacía porque mi mamá trabajaba en un despacho de abogados, entonces pues en las tardes, en ocasiones me iba con ella a su trabajo y pues yo creo que esa relación con personas de ese despacho pues como que fue lo que me motivó a estudiar justamente la carrera, ¿no? De ahí que pues yo estudié en el CCH Sur, me elegí justamente materias afines justamente a la carrera y de ahí pues logré quedarme en la UNAM, donde estudié la licenciatura. Ingresé al tribunal de meritoria, estuve como 1 año y medio, 2 años de meritoria, ¿qué era ser meritorio, no? Pues como su nombre lo dice, hacer méritos para poder aspirar justamente a una plaza, ¿no? Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y luego, y además... Como dijeron por ahí, echarle ganas al trabajo para que te consideraran, ¿no? Eso, Y sin paga. Y Sin paga. Sin paga. Sí. O sea, era hacer esos méritos sin paga, cumplir incluso un horario, pues el mismo horario laboral que una persona que sí estaba en nómina, porque era el compromiso que uno asumía, ¿no? Y bueno, pues después de ese 1 año y medio, 2 años, tuve la fortuna de que me dieran mi primera plaza. Mi primera plaza me acuerdo que... ¿Cuánto tiempo estuviste de meritoria? 1 año y medio más o menos, 1 año y medio, 2 años. Yo también, más o menos 1 año y medio. Y de ahí pues me dieron en mi plaza de taquimecanógrafa. Yo iba más o menos como en 3er, 4 semestre de la carrera cuando ya... O sea que entraste a trabajar o ya Estudiando. estabas de meritoria antes de terminar la carrera. Sí. Entré de meritoria como al 2.º semestre más o menos. Y entonces al 1 año y medio me dieron la plaza ya de manera formal. Y pues de ahí ir ascendiendo, ¿no? O sea, tuve esa plaza de taquimecanógrafa, luego tuve una de pasante de derecho, luego fui secretaria de acuerdos en un juzgado de adolescentes, luego secretaria proyectista en un juzgado penal y de ahí, bueno, pues luego de aplicarme en los exámenes, porque no fue en el primer concurso que hice, me quedé. O sea que lo hiciste varias veces. Sí, me quedé en el esos tercero. exámenes. En el tercero, la tercera ocasión que lo intenté, ahí quedé y bueno, pues... ¿Y entonces cuánto aquí está. llevas en el tribunal? 21 años. 21 años. Ya, Perfecto. ¿Y ya tú, bastante. Joa, cómo fue que llegaste a ser jueza? Bueno, pues de manera rápida.
también creo que se los he contado, yo quería estudiar otra carrera, yo quería estudiar ciencias políticas y bueno, pues la economía en casa no permitía que la escuela donde yo quería pues se pudiera pagar. Entonces, a la par también tenía yo una gran influencia, ¿no? Se los he contado también. Es y seguirá siendo de las personas más brillantes que yo conozco, y entonces yo también lo veía a él como una gran figura paterna en mi vida y que yo quería también poder ser como él. Y entonces pues él me dijo, bueno, pues esta opción también es buena, verás que te puede gustar. Y entonces dije, bueno, vale, vamos a estudiar Derecho. Obviamente también los primeros 5 semestres no cumplía mis expectativas. No te iba muy bien. No, pues claro que no. O sea, yo quería literal que me enseñaran a sentenciar a una persona, ¿no? Y eso no pasaba. Y entonces creo que yo, o sea, llevé penal hasta los últimos semestres. Y yo decía, es que sí, no. Pero como dice Ari, estando en Meditoria, obviamente conocí otro momento, y eso yo decía, es que esto sí es lo que me gusta, estar en un juzgado, yo quiero ser como el juez, yo quiero ser juez. Y entonces eso era lo que me motivaba a permanecer en la escuela, ¿no? Porque claramente esas materias no era lo mío. Me gustaba lo que hacía en el trabajo, también 1 año y medio, 2 años más o menos, hasta que conseguí mi primer plaza, que a diferencia tuya, la mía se llamaba auxiliar de intendencia, y después, bueno, también fui pasando por todas hasta que llegamos a ser juezas, ¿no? Como que sería padre, o más bien interesante, comentarles a los compañeros que antes las plazas del tribunal tenían estas denominaciones, sí, nombres ¿no? raros. Personal auxiliar de intendencia, tecnimecanógrafo. Pero bueno, o sea, las plazas era nada más el nombre, porque al final del día hacías prácticamente las mismas funciones que, pues, todo un administrativo, ¿no? O sea, yo sellaba, foliaba, iba a sacar copias y dejaba pedimentos en el reclusorio adentro, o sea, cosas así que todo el mundo hacía. Entonces, vamos, sí, no era... te ponían a checar el expediente, transcribir pruebas, incluso te ponían ahí... Eso ya fue cuando ya hice más méritos. Sí, ¿no? sí, Porque no, eso no me tocó. Ya son no, los más técnicos, primeros ¿no? 6 meses yo sellaba, foliaba, sacaba copias y así, pero bueno, o sea, hoy por hoy, si alguien me dice, es que no está la persona que saca copias en no sé dónde, no se preocupen, yo lo sé hacer, yo puedo ir por ellas. O sea, es que además el trabajo en un juzgado a una sala, porque yo tuve la fortuna de ingresar a una sala, como sí. es abismal. Sí, ¿no? sí, totalmente distinto. Sí, yo ocupaba un taladro para perforar el expediente y poderlo coser, o sea, yo... Coser con hilo con hilo, aguja, ¿no? Y todo, yo me quedaba bien bonito. Sí, yo recordaba que un amigo, un compañero tenía la plaza de cocinero. Y yo nunca vi una cocina en el tribunal, pero así se denominaba la plaza. En mi caso, mi primera plaza fue operador de terminal de teleproceso. ¿Qué? No sé qué hacía ese operador, pero a mí me ponían a transcribir pruebas, es lo que comentas tú, Ari, ¿no? Que en la sala es un tanto distinto el cuando empiezas de meritorio. Te dan tu expediente y te ponen a transcribir, te dan un formatito y a ver si te puedes hacer una resolución de un auto de formal prisión, lo que era antes la vinculación a proceso o una sentencia. En mi caso, en realidad, pues yo nunca pensé estudiar Derecho en principio. Yo estudié la preparatoria, o más bien la vocacional, ahí en la Boca 4. Saludos a mis amigos de la Boca 4, espero volver a encontrarnos algún día. Que le dé like. Y es una materia totalmente distinta, ¿no? Eran área físico-matemático, ¿no? Terminé la vocacional, no sé cómo salí de ahí, pero terminé. Y estuve ahí 1 año sin estudiar después de que concluí, porque de ahí pasé a hacer un semestre de la ingeniería en mecánica automotriz. Yo no sé qué estaba haciendo ahí, terminé ese semestre, me di de baja porque consideré que no era lo mío, además de que me estaba muy mal. Y pues ahí es donde empecé a dejar de estudiar por un año. Ya después mi mamá me dijo, oye, te tienes que poner a trabajar o estudiar porque no puedes estar así. ¿Y qué así. dijiste? No, mejor estudio. Mejor me pongo a estudiar. Entonces, pues yo veía ahí un vecino que era abogado y yo veía que pues tenía cierta manera una buena vida. Se veía que le iba bien, que siempre andaba me llamaba la atención que andaba con sus códigos, sus libros, entonces me llamó la atención. Es así que me puse a estudiar Derecho. Buscamos ahí una escuela que más o menos se ajustara a nuestro presupuesto también.
Y también como tú, ya al principio como que no me iba muy bien, yo estaba acostumbrado a otra área, ¿no? De físico con matemático y entrar a las ciencias sociales como que sí me costó un poco de trabajo. Pero ya después era de los mejores alumnos, incluso terminé con buena beca, me iba muy bien, como que me empecé a agarrar ahí cariño a la lectura de las leyes, a la teoría. Y llegué al tribunal haciendo mi servicio social porque pues, era un requisito para poderte titular, entonces urgía hacer el servicio social. Estaba buscando hacer mi servicio social en materia fiscal, sin embargo pues no logré encontrar algún lugar y tuve que buscar otras opciones. Una de esas opciones fue el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una sala penal. Ahí había espacio, oportunidad para hacer mi servicio. Hice mi servicio y ya posteriormente la proyectista con la cual trabajaba o la cual le ayudaba pues me invitó a quedarme como meritorio y también estuve más o menos 1 año y medio porque pues uno ya estando ahí ya quería comenzar a trabajar ahí, ¿no? Como que era el espacio apto como para aplicar los conocimientos que tú adquirías en la licenciatura. Es así que pues estuve 1 año y medio y ahorita recordando lo que ustedes comentan en cuanto a pues que no había ninguna paga, no te pagaban nada. Pues a veces te pagaban invitándote a desayunar, a veces los compañeros, ¿no? Ahí se hacía la ronchita y entre todos te invitaban a un sándwich o algo así. Y yo recuerdo que en un diciembre la abogada con la que trabajaba, pues antes les daban vales, ¿no? Esos vales en papelito. Entonces ahí me compartió pues, cierta cantidad de vales y uno llegaba a la casa como que feliz, ¿no? Claro. Incluso eran vales de esos que podías cambiar en el ISSSTE, ¿no? Y que nada más podías cambiar por despensa. Entonces pues ya íbamos bien contentos a cambiar los vales por la despensa y pues sí, en efecto no obteníamos ningún pago por nuestros servicios de meritorio, pero el pago era precisamente el aprendizaje, ¿no? La experiencia que adquirías en el tribunal y ya después pues, el sueño era tener una plaza, ¿no? Ya formar parte de la nómina y cuando te llega ese momento, no sé cómo les haya ido a ustedes, pero para mí fue pues felicidad, ¿no? Que te dieran tu nombramiento, que fueras a recursos humanos y ya formaras parte de la nómina, ¿no? Y ahí pues empezar a aplicarte en el trabajo, tratar de hacer méritos, aún y cuando ya tenías tu plaza, hacer méritos para seguir avanzando, para aspirar, ¿no? En mi caso fue operador de terminal de proceso, después secretario auxiliar de magistrado, después pasante de derecho, después secretario proyectista de juzgado, enseguida secretario proyectista de sala, y igual que ustedes, ¿no? Empecé a aplicar los exámenes para ser juez y creo que también fue la tercera ocasión que pude quedar como juez. Creo que no nos fue tan mal. Hubo compañeros que llevaban 15, 16 exámenes y no llegaban, ¿no? Lamentablemente. Pero creo que corrimos con suerte también y es así que hemos llegado hasta acá. Pues creo que, amigos, tenemos que darle término justamente a este episodio, pero me gustaría, no sé qué opinen, que podamos compartir con la gente que nos ha estado siguiendo y nos ha estado apoyando en este tiempo y poderlo con ello leer los comentarios y que sea parte igual del siguiente capítulo, esa diferencia que incluso ya Alfred lo dijo entre qué es un juez de control, qué hace un juez de juicio, incluso qué hace un juez de ejecución, como para que la gente que justamente ha tenido la oportunidad de vernos, de seguirnos y de quedarse hasta el final de estos episodios y de los capítulos que hemos hecho de manera breve, pues nos puedan brindar esos conocimientos o la idea que ellos tienen de qué es lo que hace estas figuras en cuanto a jueces en materia penal. No sé qué opinan. Sí, yo creo que sí es importante esto en cuanto a tratar de transmitir las ideas que como jueces, las experiencias que como jueces tenemos y pues les agradecemos en verdad que se hayan quedado hasta el final de este episodio. Vamos a estar compartiendo algunos otros temas, vamos a estar compartiendo un café entre amigos. La idea es esa, tener un acercamiento distinto con las personas, ya no propiamente en la sala de oralidad, ya sino más directo, que nos conozcan de una manera distinta. Si tienen algún tema que quisiera que platicáramos, que lo comentáramos, con gusto pónganos en nuestros comentarios, en los mensajitos y con gusto lo abordamos
en alguna otra Sí, sesión. de hecho he estado recibiendo algunos mensajes, incluso también me han planteado casos prácticos. ¿sería? Hay un caso Sería práctico que padrísimo. incluso yo ya me comprometí a hablarlo aquí en el programa y vamos a hacer el espacio para poder comentarlo. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos hasta este momento y bueno, nada más finalizando les recordamos que sería importante y les agradeceríamos mucho que pues nos siguieran en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Nos vemos pronto. Hasta luego. Corte.